10 minutos para llegar a la 1. Sintonía de historia semanal. Eso quiere decir que nos vamos a acercar al tema que han preparado nuestras queridas compañeras Laura y María Lara, hermanas Lara, con su historia semanal. Buenos días, María. Buenos días, Laura. Buenos días. Ya han pasado los días de Navidad. Estamos en la cuesta de enero. 2024 nos trae nuevos acontecimientos y conmemoraciones históricas del pasado a través de los centenarios. Y cada jueves en Historia Semanal, Laura, Lara y yo iremos abriendo una página del libro de la historia. En esta mañana queremos traer al presente el quinto centenario de la revuelta de los campesinos alemanes. Fue un suceso que se produjo en 1524 y tristemente hoy sigue habiendo guerras. Hay unos 30 conflictos en el mundo y de ellos la cara más visible son la guerra de Ucrania iniciada en 2022 y la guerra en la Franja de Gaza que comenzó en el otoño de 2023. Parece mentira que el ser humano todavía no haya podido hacer valer la paz con mayúsculas, no haya podido acabar con los conflictos. En el libro Historia de las guerras de religión, judíos, cristianos y librepensadores en Europa, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, que escribí estando como fellow en el Real Colegio Complutense en Harvard, analizo esta revuelta de los campesinos alemanes, porque las guerras de religión, tal como las identificamos historiográficamente en la Edad Moderna, van desde 1524, desde la revuelta de los campesinos alemanes, hasta la Guerra de los 9 años, también llamada Guerra de la Liga de Augsburgo o Guerra del Palatinado, que se libró en Europa con impacto en las colonias americanas desde 1688. La revuelta de los campesinos alemanes se inicia porque precisamente esos vasallos en una sociedad estamental estaban carentes de derechos y se daban cuenta de las desigualdades existentes. De ahí que se considere la revuelta de 1524 el precedente de la Revolución Francesa en cuanto a dimensiones en 1789. Hubo personas de diferentes oficios, no solo de la agricultura y de la ganadería, también artesanos, mercaderes, incluso aristócratas, que apoyaron a los campesinos alemanes en 1524 y 1525. El emperador, en esos momentos, del Sacro Romano Imperio Romano Germánico era Carlos V, que en el momento en el que quiso ser proclamado emperador con todos los rituales y ceremoniales necesitó dinero. En 1520 convocó las cortes en La Coruña y en Santiago de Compostela y se armó otra revolución, en este caso 5 años antes, en el momento de la revuelta de las comunidades de Castilla, que se ha visto también como una lucha antiseñorial o como una primera revolución moderna. El ingrediente religioso está presente en la revuelta de los campesinos alemanes porque precisamente en 1517 había surgido la Reforma Protestante con el agustino Martín Lutero, que frente a las indulgencias y las bulas propuso una religiosidad más intimista, pero que también tendría divisiones y distintos carismas. Ahí está el peso dentro de la reforma de Lutero en los territorios de Centro Europa, de Calvino en Francia, con los hugonotes, y de Zwinglio en Suiza. La revuelta de las comunidades, desde 1520 hasta 1522, no es que tuviera un factor religioso, aunque hubo eclesiásticos en las filas de los realistas y en las filas de los comuneros, como el obispo Acuña, prelado, que además era la cabeza de la iglesia toledana y que tuvo sus más y sus menos en cuanto a rifirrafes y enfrentamientos dialécticos con María Pacheco, la esposa y luego viuda de Juan de Padilla, el comunero
que perdió la vida en Villalar junto con Bravo y con Maldonado. Y en 1618 estallaría otra guerra de religión. Sería la Guerra de los 30 años. Decía en la primavera de 1618 Johannes Kepler, que acababa de escribir el libro La armonía de los mundos. Ahora arrojo el dado y escribo un libro para el presente y para las futuras generaciones, no me importa cuáles. Puede tener que esperar 100 años por un lector. ¿Acaso no ha esperado el creador 6000 años para que viniese un contemplador de sus obras? El dios de la guerra ha hecho sonar sus trompetas, pero a pesar de ello mi libro sobre las armonías estará disponible para la compra en la próxima feria de otoño de Frankfurt. Basándose en un modelo geométrico, daba a conocer Kepler la ley armónica, el descubrimiento mediante el cual explicaba los movimientos de los planetas en su órbita alrededor del Sol, porque hay que recordar que desde la astronomía del polaco Nicolás Copérnico, el término revolución pasó a la dinámica social. Antes las revoluciones solo eran de los astros. Kepler expuso su teoría de que cada planeta produce un tono musical durante su movimiento de revolución alrededor del Sol. Un auténtico concierto, porque la frecuencia del tono varía con la velocidad angular y algunos planetas producen notas musicales constantes. Imbuido en su mundo intelectual, el astrónomo y matemático no se podía percatar de las dimensiones que iba a tomar una guerra que duraría 30 años. Estaba a punto de estallar la defenestración de Praga y un conflicto en el que la monarquía hispánica se vería de algún modo también incluida, puesto que dominaba vastos territorios. Lo que pasa es que la conmoción que supuso el conflicto sobre todo se centró en Centro Europa, que es por donde pasaban las tropas y de donde salían en buena medida los efectivos. Praga y las ventanas no se llevaban demasiado bien, porque la capital checa fue testigo de 3 defenestraciones. La primera en 1419, en que fueron asesinados 7 miembros del Concejo Municipal por parte de una turba de husitas radicales. La segunda defenestración de Praga, o sea, tirar por la ventana, sucedió en 1483, durante el reinado de Vladislao II de Bohemia y Hungría. Y la tercera defenestración, a la que nos referimos, es la que ocurrió el 23 de mayo de 1618, algo después de las 9 de la mañana, cuando los vecinos pudieron comprobar que Vilén Slavata pendía de una ventana del castillo. Este noble de 46 años presidía el Tesoro de Bohemia y era juez de la Corte Suprema. Su boda con Lucía Otilia Neuhaus-Rosenberg había hecho de él uno de los hombres más poderosos económicamente del horizonte de los Habsburgo. Pero otra mujer fue clave en esa defenestración de Praga, precisamente para salvar a personas de que cayeran por la ventana. Y se trata de una mujer que tenía ascendencia española, Polisena. Polisena era una señora a la que apenas se la menciona en los estudios de la Guerra de los 30 años, pero que sin embargo fue clave. Sus padres eran el diplomático Bratislav de Perstein, canciller del Reino de Bohemia, y María Manrique de Lara y Mendoza, aristócrata española. Polisena se casó primero con el alto tesorero de Bohemia, Guillermo de Rosenberg, y al enviudar, su segundo marido fue Zeden Bogte Popel de Lobovitz. Por eso ella era conocida con este apellido de Lobovitz. Su segundo marido era canciller de Bohemia y en esta nueva etapa es cuando se produjo la defenestración de 1618. El palacio de Polisena estaba situado en uno de los extremos de la ciudadela del castillo de Praga. La historia de este edificio se remonta al siglo XVI, cuando numerosas familias de aristócratas establecieron sus residencias en la zona adyacente a ese monumental castillo. Y la cuestión
es que Polisena, en mayo de 1618, fue recibiendo a refugiados políticos, incluso cerró con llave la puerta y logró que los asaltantes se marcharan, salvando la vida de personas que iban a ser arrojadas por la ventana o que ya habían sido defenestradas, pero que habían salido medianamente ilesas. Una dama de armas tomar. Polisena fue echando a los nobles checos que exigían que los damnificados que le habían pedido auxilio fueran entregados como rehenes, y una década después, de 1618, Polisena regaló a los frailes carmelitas descalzos de la iglesia de Santa María de la Victoria la imagen del Niño Jesús de Praga. Hoy es considerada milagrosa y es visitada por millares de turistas. Los daños causados por la Guerra de los 30 años fueron horribles en Centro Europa. En la Primera Guerra Mundial se estima que murieron 60 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de personas. En la Guerra de los 30 años se calcula que pudieron morir 8 millones de personas. Es una cifra inferior a la de los dos conflictos del siglo XX, pero sin embargo es un número escalofriante, teniendo en cuenta que no hubo escenarios extraeuropeos, que todo se libró en Europa, y a este factor hay que añadir que las limitaciones de las comunicaciones y el escaso desarrollo de la industria militar pues hacían que las armas no fueran como las del siglo pasado. La conmoción que dejó en Centro Europa la Guerra de los 30 años fue grande, y uno de los testimonios es el que una familia de Suabia dejó escrita en la solapa de una Biblia. No sabemos los nombres ni los apellidos de esas personas que en su cabaña escribieron estos pasajes. Tampoco la edad, y si fue el padre, la madre, la tía, el niño, la niña o los abuelos quienes redactaron este texto. Pero son frases que impactan hoy cuando vemos el drama de las guerras que hay en 2024. Dicen que la terrible guerra ha acabado, pero aún no hay indicios de paz. Por doquier hay envidias, odios, avaricia. Es la guerra que hemos aprendido. Vivimos como animales comiendo forraje y grasas. Nadie habría imaginado que algo así fuera a pasarnos. Estas terribles circunstancias llevaron a personas a tambalear en sus principios esenciales. Estaban en el límite de la supervivencia. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que surgió después de la creación de la ONU, pues parece que era una carta que garantizaba unas libertades y que también garantizaba unas posibilidades de vida sin guerra. Pero trágicamente nos encontramos nuevamente con el conflicto. En 1623, precisamente dentro de ese ciclo de la Guerra de los 30 años, un joven sevillano se asentaba en Madrid y empezaba a desempeñar puestos para el rey, puestos para Felipe IV. Se trataba de Velázquez, que además de como pintor, hay que recordarlo por esa faceta de aposentador de palacio, de propietario de las llaves de los despachos oficiales y también de persona de máxima confianza del rey Planeta. Ahora que iniciamos 2024, pues ese recuerdo a Velázquez, que inmortalizó el episodio de la Guerra de los 30 años de 1625, el de la entrega de las llaves, el de la rendición de Breda, donde no se humilla al vencido y donde el vencedor muestra precisamente más honor por esa actitud simpática casi entre las llamas humeantes de Breda. Hasta la próxima historia semanal.